Bueno, pues vamos a dar ya comienzo. Ya oficialmente les doy la bienvenida al webinar donde estaremos brindando una guía práctica sobre lo que es el Loan Estimate y el Closing Disclosure. En la noche de hoy estoy súper bien acompañada de una profesional a la cual admiro mucho y cada vez que yo tengo alguna duda o pregunta sobre lo que es el Closing Disclosure o algún procedimiento de cierre es con la que yo, ¿verdad? Llamo porque reconozco su experiencia. Estoy con María del Pilar Requena, también conocida como Maripili, que es la gerente de cierre de FNB Mortgage. Sí, y obviamente, como mencioné, ella ha trabajado en diferentes instituciones manteniendo este rol. Así que bueno, Maripili, no te he dejado hablar. No, Dale, si lo estás Maripili haciendo Díaz. más bien, sigue por ahí, sigue por ahí. Bueno, pues lo importante es que Maripili nos va a estar hablando sobre este tema. Voy a primero compartir la pantalla. Me gustaría si me pueden comentar si están viendo la pantalla a las personas que ya están conectadas. La última persona que hizo un comentario fue Benjamín. Si nos pueden... Ok, Sí, perfecto. Bueno, pues miren, hoy vamos a estar hablando de lo que es el Loan Estimate y el Closing Disclosure, que son unos documentos eh, muy importantes al momento de hacer el cierre hipotecario. Y lo que queremos es ayudarlos a identificar y que ustedes sepan qué significa cada uno de estos documentos y cómo se conectan entre sí. Y resumiendo nuevamente, vamos a estar hablando del Loan Estimate y de lo que es el Closing Disclosure. Maripili, háblanos un poquito sobre el trasfondo de estos dos documentos. Sí, pues estos documentos se crean bajo unas leyes que son TILA y RESPA. El TILA lo que quiere es que las personas conozcan los costos reales y los términos reales de la hipoteca. Y en RESPA lo que quiere es informar al cliente cuáles son los procesos y los términos para poder entonces hacer el cierre y las originaciones, porque va a la par, los dos. Correcto. O sea que lo que buscan estas dos leyes federales es que los bancos sean transparentes Correcto. con las personas y que divulguen en ciertos momentos que vamos a estar hablando la información relacionada a su cierre hipotecario. Correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar por lo que es el Loan Estimate, que es el primer documento que la persona recibe al momento de radicar de su préstamo o de proveer una información en específico a la persona, al banquero hipotecario que lo está atendiendo. Y este Loan Estimate debe de ser entregado durante los 3 días hábiles después de haber recibido esta información que les menciono. Es, número 1, son 6 puntos bien importantes. Es el nombre completo de la persona. No puede llamar a una persona y decir, mira, soy Juan, quiero información y que se le pueda enviar lo que es el Loan Estimate. Hay una formalidad, hay que identificar ese documento. El banco también debe de tener lo que es el ingreso bruto mensual de la persona. La persona lo debe de proveer. Y esto es bien importante que a pesar de que para esta divulgación no es necesario tener la documentación en beneficio de la persona que interesa el préstamo, lo ideal es que la misma envíe esa documentación para poder evaluar si en efecto califica para la hipoteca. También, obviamente, en vías de ser obligatorio enviar este documento, es necesario saber el monto del préstamo, la dirección exacta de la propiedad, porque las personas que han estado en webinars anteriores saben que la propiedad va a impactar el tipo de financiamiento. Un ejemplo de esto, Maripili, es los condominios. Exacto. Sabemos que de todos los condominios que hay en Puerto Rico, al día de hoy, únicamente 53 están aprobados por FHA. Así que
tener la dirección exacta de la propiedad son uno de los requisitos necesarios para poder emitir este loan estimate a la persona. Claro. Lo mismo pudiésemos hablar de los condominios veteranos, que la lista es diferente. Hay más de 600 condominios aprobados Sí. por veteranos, si la propiedad es multifamiliar y demás. Ujú. El valor estimado de la propiedad y también el tipo de préstamo que se vaya a otorgar, y obviamente este tipo de préstamo va a estar impactado por el uso y por el tipo de propiedad. Otro punto que está ahí que me acordé ahora es el seguro social. Para poder entonces tirar el informe de crédito y entonces poder también tener un Correcto. sí. Obviamente Ujú. esto es parte de lo Sí. que es la precalificación, que es importante. Hoy conocemos que hay una falta de inventario significativa, así que mientras más preparado esté esta persona en efectos de la calificación para Sí. salir a ver propiedades, mucho mejor. Así que de una manera sencilla y en resumen, el loan estimate va a brindarle a la persona cuál es el monto del préstamo, el tipo y la tasa del préstamo, que se, ¿verdad? Como una de las posibles opciones, los pagos mensuales estimados de contribuciones y seguros, y lo vamos a ver en breve, y los costos iniciales y el dinero que esta persona debe de llevar al cierre. Vamos ahora rapidito porque aquí es donde vamos a ver el documento. Y les menciono, este es de lo que se trata el loan estimate. Son 3 páginas. Y aquí voy a dar un link a utilizar este enlace para que lo puedan ver de una manera, ¿verdad? Más clara. Me gustaría que me comenten si están viendo el loan estimate de una manera clara. Por favor, que es que el que vamos a explicar. Freddy, te tengo de asistente, por favor, contéstame. Ok, Sí, muy bien, perfecto. muy bien. Bueno, pues tenemos aquí lo que es el loan estimate. Y aquí estoy viendo, voy a ponerlo un poquito, lo puse demasiado grande, pero yo creo que así es hasta Está bien, mejor. sí. Ok, aquí tenemos la primera página del loan estimate. Y a mí me gustaría mencionarles unas partes que son importantes que usted tiene que estar al pendiente al momento de recibir el mismo. Recuerdan que les mencionamos que usted tiene que proveer el nombre completo, así que esta es la parte que usted tiene que estar pendiente. De igual manera, el documento le va a proveer lo que es el precio de venta que se está considerando para emitir el documento. En esta parte a mano derecha van a aparecer lo que es el término, qué tipo de transacción, porque estamos hablando de compraventa, pero si esto pudiese ser un refinanciamiento, si la hipoteca es convencional, FHA, veterano o rural también estaría apareciendo en este recuadro. De igual manera, le va a indicar si la propiedad, mejor dicho, si los términos están locked, que obviamente si usted está recibiendo este loan estimate en una etapa temprana, donde todavía a lo mejor no ha opcionado la propiedad, solamente la identificó, no va a estar locked porque obviamente usted no ha originado el préstamo como tal. De igual manera, y a mí me gustaría explicar esto, y lo estábamos hablando, Maripili, que es que, y este ejemplo de este loan estimate es de un préstamo, como ven aquí, FHA. Así que todos conocemos que el préstamo FHA permite financiar el 96.5 del precio de venta o tasación, lo que fuese menor. Así que de este préstamo o de esta transacción donde el precio de venta es 200,000, el 96.5 son 193,000. Y aquí está donde una de las partes que tiende a confundir o no entender las personas que no están familiarizadas con esto. Este tipo de negocio.
Ujú. Y obviamente esto se debe, me gustaría, Maripili, para Sí, comentar sobre sí, esto. sí, los préstamos FHA requieren el pago de un seguro hipotecario. Ujú, Y este seguro se saca en base a la hipoteca base, que dijimos que era el 96.5 del precio de venta o tasación, el que sea menor. Pues en este caso, pues son 193,000. Y eso se multiplica por un factor que determina FHA, que es un seguro hipotecario. del seguro hipotecario, que depende del término, los años de la hipoteca, pues una cantidad específica. Pues en Ujú, este caso, como es a 30 años, pues 1,75, 1.75. que son Ujú, 3.377 con una chavería, ujú, y eso es lo que entonces estamos sumando a los 193,000 y es lo que van a ver en el loan amount. O sea, que sería la hipoteca base más más. el seguro hipotecario. Correcto, por eso es que si usted estuviese comprando una propiedad con un precio de venta de 200,000 y usted sabe que FHA le va a financiar el 96.5, en vez de ver aquí esos 193,000, que es el 96.5, en esta parte se va a divulgar lo que es la hipoteca base más el seguro hipotecario que se está financiando. Por eso es que esa cantidad es mayor al 96.5. De igual manera, aquí vemos que se divulga lo que es el interés. Sabemos que las hipotecas FHA, el interés es fijo por la vida del préstamo. Y tenemos lo que es el pago de principal e interés, que viene siendo estos 1.146. Obviamente menciona, los préstamos FHA no tienen penalidad de prepago, no es un préstamo balloon, esto eran los préstamos que ya no se están dando este tipo de préstamos, ¿verdad? Voy a cerrar un poquito aquí a ver si puedo para que lo puedan ver mejor. Aquí obviamente habla de lo que es el seguro hipotecario mensual, lo que es el escrow del seguro Hazard, que es el seguro que protege la propiedad contra incendio, huracán y terremoto, y un resumen de lo que viene siendo el pago mensual. De igual manera, en esta primera página tenemos lo que es la aportación del cliente, que es la cantidad no financiada y los gastos de cierre. Correcto. Siempre que usted va a comprar una propiedad mediante financiamiento, va a necesitar dos cosas: la cantidad no financiada más los gastos de cierre, y en el documento del loan estimate, ese total lo va a tener aquí. Entonces, vamos ahora a la segunda página de este loan estimate, donde, muy importante, aparece la partida de descuento. En la partida de descuento es lo que usted paga o lo que usted está pagando por obtener un interés u otro. Siempre hay una relación entre el interés y los gastos de cierre. Cuando el interés baja, los gastos suben, y esta es la partida que va a subir dependiendo La oferta. los términos de financiamiento, y sabemos que estos términos de financiamiento varían dependiendo su puntuación de crédito, el tipo de propiedad, la cantidad que usted esté financiando. Cada término de financiamiento es único para cada persona. Una persona que compra una propiedad, digamos que tenga una puntuación de crédito de 760 o más, va a obtener unos términos distintos a una persona que tenga a lo mejor 680. Se puede seguir dando el financiamiento, pero esas son las constantes que se evalúan para determinar lo que son los términos del financiamiento. De igual manera, voy a tratar de poner esto un poquitín más grande. Aquí es donde que lo voy a hacer. Aquí vemos el desglose de los gastos de cierre. Y esta línea, Maripili, es una que trae dudas, porque obviamente hay esta línea, la número 13, que dice Additional Charges, y todo el mundo pregunta, ¿pero qué es eso? Y pudiese parecer como que el banco no quiere divulgar esa información. Sin embargo, lo que pasa es que
el documento no cabe más nada. Y eso es dentro, cuando hubo los cambios de RESPA, que eso está dentro de lo que es la regulación, que ellos emiten que el documento, esa partida tiene hasta ciertas líneas Son y 13 líneas. están en orden alfabético y después que llega a esa que dice Title Certified Copy, todas las demás que le siguen por orden alfabético se suman en ese total. Que cuando viene el closing disclosure, pues después ahí entonces sí se puede comparar esas partidas. Pero no es que se está escondiendo nada, es que la regulación no permite pues que haya más líneas de Claro. las que están ahí y no se puede editar el documento. Claro, y tenemos que recordar, ahora que Ujú. mencionas eso, que este es el mismo documento que se utiliza en Estados Unidos Ujú. y hay una realidad legal en Puerto Rico donde los costos de hacer transacciones a nivel legal, como gastos notariales, sellos, comprobantes y demás, son totalmente distintos a los que hay en Estados Unidos. Así que mientras que en Estados Unidos puede ser que en esas 13 líneas que provee el documento se pueda desglosar todo, en Puerto Rico por la diversidad de costos, no. Sin embargo, los bancos ya tienen ciertos documentos donde pueden brindarle lo que es el loan estimate y proveerle otro documento con un detalle en específico en De este lo que ejemplo está. que tenemos de estos 1981 que hay ahí, qué es lo que incluye, que típicamente pudiesen ser los gastos de la escritura de compraventa, si es que la parte vendedora negoció que la parte compradora lo asuma o demás. También, y muy importante, vamos a esta parte, Maripili, vamos, si tú quieres, Lo de los seguros. lo de los seguros, que también se detalla ahí en ese loan estimate. Exacto, y eso es un estimado inicial, obviamente, porque uno no tiene pues los detalles de lo que se requiere para asegurar esa propiedad correctamente al momento del cierre, pero ahí entonces los gastos prepagados se dividen en dos formas. Uno es la póliza de seguro Hazard, que protege contra terremoto, que uno paga el año por adelantado. Y igualmente también ahí puede ir una póliza de flood si fuese necesario o pólizas de seguros adicionales que también cuando son condominios Claro. se requieren. Y también están los prepagados, que son los prepagados, son los intereses que se pagan dependiendo cuando uno cierre el día del cierre. Correcto. Exacto. Así que si uno cierra a finales de mes, pues pagan menos intereses, pero si cierras a principio de mes, pagas más intereses. Pero eso también entonces estás prepagando los intereses del próximo mes. Y eso afecta también el día del pago. Por eso es importante y retando el listado de los 6 puntos que son necesarios para el banco estar obligado a emitir este loan estimate, es saber la localización de la propiedad en específico, porque hay unos costos relacionados, lo del seguro, el tipo de financiamiento, las contribuciones de la propiedad. Todos sabemos que hoy en día conseguir la información de cuál va a ser la responsabilidad contributiva de la propiedad es bastante fácil de conseguir con el número de catastro, con la dirección. Así que teniendo esa información de la propiedad en específico que usted interesa comprar, usted va a obtener un loan estimate, que es un estimado inicial de costo bastante cercano a lo que va a ser el closing disclosure al momento de cerrar. Aquí tenemos, ¿verdad? Estas son otras de las partes que habló Maripili. Y por último, tenemos aquí que esto es bien importante y es un reflejo, ¿verdad? De lo que la persona va a necesitar. Y si se fijan, aquí está el detalle, si esta persona ya dio una opción, en este caso, estamos viendo que dio unos $4,500, considerando esa cantidad, es que la persona va a necesitar estos 12,000 al momento del cierre. De igual manera, en la tercera página aparece una palabra que muchos escuchamos y decimos, pero ¿qué será eso? ¿El APR? ¿Cuál es el APR? Pues mire, el APR que aparece en la tercera página del Loan Estimate es un indicador
a largo plazo, considerando los gastos que usted pagó, esos puntos que hablamos, cuánto usted va a pagar a largo plazo. En este caso, dice que es 6.663 porque usted pagó gastos y gastos de descuento. Usted pagó unos gastos, se cayó. Se cayó. Se cayó. Usted pagó unos gastos para obtener ese interés. Por eso, a pesar de que su interés es fijo por la vida del préstamo en este ejercicio al 5.75, el APR es mayor porque para usted obtener ese interés, usted pagó unos gastos para obtener esa tasa fija. Exacto. Así que eso, mire, esa palabrita APR es importante. Si a lo mejor usted no la había escuchado, ahora entiende por qué siempre el interés fijo de la hipoteca es distinto al APR. Y obviamente aquí al final da un pequeño resumen de si la hipoteca es asumible, qué aplica si hay un gasto, si usted paga tarde su hipoteca. Usted sabe que las hipotecas, usted una vez cierra, usted paga por mes vivido. Así que si nosotros estuviésemos cerrando ahora a finales de noviembre, vive diciembre y su primer pago es en enero. Ese primer pago tiene que hacerlo al día primero. Sin embargo, hay unos días como de gracia, por utilizar un término, de 15 días. Posterior a ese día número 15, tendría que entonces pagar un cargo por demora. Exacto. ¿Ok? Así que miren qué interesante. Vamos a volver a la primera página. Vamos a poner esto un poquito más pequeño. Lo voy a poner así para que puedan ver y yo mostrarles las 3 páginas del Loan Estimate para que vean cómo se ve. El precio de venta, el tipo de préstamo, el detalle del pago, lo que usted necesita. Recuerden que si es un préstamo FHA, en esta área del Loan Amount, usted va a tener la hipoteca base, el 96.5, y si usted está financiando el seguro hipotecario de FHA, va a estar sumado ahí. De hecho, usted pudiese pagarlo y no financiarlo. Claro. Eso Es lo una tiene que opción. hablar, es una opción que va a tener. Y la segunda página está el detalle. Importante, recuerde que en la línea número 13, como hay tantos gastos que hay que detallar, el documento no se puede alterar, como mencionó Maripili, y obviamente todos esos gastos se ponen ahí. Y obviamente aquí si usted dio una opción, surge la misma y surge la cantidad que usted necesitaría al cierre. Y obviamente aquí tiene la información de lo que es el APR a largo plazo, cuánto usted está pagando. Así que esto es un pequeño resumen de lo que es el Loan Estimate. Vamos entonces a continuar con lo que es la presentación. Y tenemos que existen unos cambios de circunstancias, donde si se origina el préstamo y surgen unos cambios, es responsabilidad del banco divulgar, porque recuerden que todas estas regulaciones lo que busca es mantener informado a la persona de la transacción y de lo que está pasando con los gastos relacionados a la misma. Pues pueden haber unos cambios de circunstancias que obliguen al banco a emitir un nuevo loan estimate. Y los mismos son, puede ser un cambio en el tipo o monto del préstamo. Hay personas que comienzan financiando el 96.5 y de repente en el transcurso del préstamo dicen, mira Eileen, ¿sabes qué? Voy a financiar en vez del 96.5 el 90% para que el seguro hipotecario mensual de FHA sea más económico. Pues si el cliente lo solicita, ahí hay un cambio de circunstancia y hay que emitir nuevamente un loan estimate. También puede ser que se originó el préstamo financiando el 96.5 y recordemos que es del precio de venta o tasación lo que fuese menor y la propiedad tasó menos, pues eso conlleva un cambio del loan amount
hay que también divulgarlo. Si hay algún cambio en los ingresos del cliente, donde se empezó a evaluar con unos ingresos y los ingresos no fueron, ¿verdad? No se pueden documentar lo que originalmente el cliente expresó y entonces hay que bajar la hipoteca para efectos de calificación. Ahí también se emite un nuevo loan estimate. Si la persona agrega a un codeudor, Ujú. pues entonces ese codeudor, de Hay que nuevo, divulgarlo. Ujú. lo que es la regulación requiere que entonces ese codeudor reciba la misma información y esté informado de los costos Mm. relacionados a la transacción. Si hay unos cambios de servicios a terceros que aumentan, digamos que el abogado de la compraventa, en vez de cobrar el punto 5, va a cobrar una cantidad mayor, pues entonces ahí se divulga. La tasa de interés no se ha dado lock y en el lock también se divulga Ujú, correcto. ese nuevo loan estimate. ¿Algún otro Sí que puede hacer surgir también, a lo mejor algo surge con cuando van a medir el terreno, o algo. salió la propiedad en zona Sí, inundable? exacto. Y hay que entonces divulgarle el seguro de flood o, como dije, la mensura, que surge algo, a lo mejor hay un pozo y hay que hacer algo con el pozo y entonces hay que cobrar algún tipo Claro. de investigación del pozo. Y bien importante es que de igual manera que los términos de financiamiento son únicos para cada persona por las circunstancias y el tipo de propiedad, también existen todos estos cambios de circunstancias y costos. No hay manera de que nosotras en el día de hoy podamos detallar cada uno de ellos, porque cada caso es único. Lo importante es que a través de este webinar Ujú. usted conozca el documento, sepa por qué a lo mejor está recibiendo un documento nuevo y qué preguntar en el proceso y entienda toda esta Sí, siempre va a dinámica. haber un cambio de circunstancia porque el cliente lo solicita o porque el banco requiere hacerlo por cualquier de esas razones que está ahí. Correcto. Ujú. Hay personas que comienzan, ¿verdad? Permítame un segundito, que parece que se nos fue. ¿Nos están escuchando? Que creo que el internet se fue. Sí, ok, perfecto, discúlpenme. Ok, entonces, así que volvemos. Lo que queremos es que usted se familiarice con este documento y que sepa qué buscar, qué preguntar. Y si al final del día usted tiene alguna duda del mismo, usted hable, le pregunte a su banquero hipotecario y este definitivamente va a poderlo guiar en el proceso. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es el closing disclosure. Se originó el préstamo, se emitieron Aprobó. las diferentes divulgaciones, el caso fue aprobado, se le dio lock al caso, si hubo algún cambio en el loan amount se hizo y demás, y ahora llegamos a la etapa la La más feliz, mejor. la mejor, que es la del closing disclosure. Háblanos un poquito, Maripili, de este documento. Pues el closing disclosure es un documento donde nosotros por ley, porque aquí todo es por ley, Ujú. el banco tiene que emitirlo una vez usualmente se hace una vez el préstamo esté aprobado, tenga una aprobación condicionada. Y se le envía al cliente y una vez el cliente lo reciba, ahí empieza como el conteo de cuándo yo puedo cerrar. ¿Por qué? Porque entonces la ley dice que una vez uno lo reciba, yo le tengo que dar un tiempo razonable para que el cliente lo lea, lo estudie y lo compare con lo que él recibió del loan estimate en el proceso. Y bien importante, Maripili, la ley establece que estos 3 días Ujú. son para el comprador, Correcto. no para el vendedor. Ciertamente hay un documento, un closing disclosure distinto al que vamos a enseñar dentro de un rato, que es el closing disclosure del vendedor. Ujú. Algo que a mí me gustaría mencionar es que parte de y los beneficios de que este documento haya que entregarlo 3 días antes es que permite que si hay algún error, porque el primer closing disclosure que usted recibe probablemente hay que hacer algún tipo de modificación,
permite identificar algún error o algún costo adicional que haya que incluir y tengamos esos días para poderlo Sí, hacer. correcto. Así que el banco tiene que entregar 3 días hábiles antes del cierre y ahorita vamos a hablar de, dependiendo cómo se cuentan, que ahí, miren, hasta yo misma en ocasiones, dependiendo si es un día federal, si el banco trabaja o no, puede variar la disponibilidad. Todavía hay personas, digamos, comprar una propiedad mediante financiamiento o vender una propiedad no es algo que se hace todos los días. Y cuando Maripili y yo comenzamos en la banca, hace unos añitos atrás, esta dinámica de los 3 días no existía. Era un día antes. Exacto, y todavía hay personas que como no es algo que hacen de manera habitual, piensan que se puede hacer de esa manera, que es bien importante, ya usted sabe, que se aprobó su caso, el departamento de cierre va a estar entonces emitiendo lo que es el closing disclosure y hay que esperar esos 3 días para poder entonces hacer el cierre como tal. El cierre como tal. Así que con el closing disclosure usted va a revisar, va a comparar y va a entender lo que es su cierre hipotecario. Bien importante. Y de hecho les comento que hoy en día la mayoría de la firma de estos documentos se hace de manera electrónica. Así que si usted recibe un closing disclosure, digamos hoy martes, y no, el banco está pensando que si, vamos a hacer el ejercicio, Maribel, si el closing disclosure se envía hoy al cliente, martes, ¿qué día podemos cerrar? Viernes. El viernes. Pero si usted recibe ese documento, si yo lo envío hoy y usted lo firma, no lo recibió hasta mañana, pues entonces ya no puede cerrar viernes. Miren cómo la tecnología hoy en día también impacta nuestros procesos. Así que estar en constante comunicación con su banquero hipotecario, con el oficial de cierre, es importante para que estos pequeños detalles no vayan a impedir que usted pueda cerrar el día que quiere. O sea, que usted recibe ese closing disclosure, lo va a firmar, ahí ya entonces empiezan a contar. Y miren, algo bien importante, a veces hay personas que le da temor firmar el closing disclosure porque hay un error. Sin embargo, recuerden que ¿verdad? Lo que es esta regulación, lo que busca es tener un periodo de tiempo para que usted pueda revisar y pedir algún cambio y si el mismo aplica, se corrija. Correcto. Lo que compromete a una persona al momento de una hipoteca no es el closing disclosure, no es el loan estimate, es lo que usted firma con el abogado presencialmente, el pagaré, que es lo que estipula la cantidad financiera, el término, el tipo de hipoteca. Así que tenga en consideración cómo la tecnología hoy en día también va a tener un impacto en cuándo usted puede cerrar. Vamos a continuar y vamos a ver lo que es el closing disclosure. Se parece un poquito, ¿verdad? Se parece un poquito, pero es algo distinto. Y recuerden que si aquí hay vendedores de propiedades o corredores, el closing disclosure que se le envía al vendedor y típicamente al corredor es distinto a este. Bien parecido, pero el formato es distinto, sobre todo esta primera página, porque obviamente aquí se detallan los términos del financiamiento y es una información que le compete a la parte compradora. Vamos ahora aquí a lo que es, vamos a abrir, vamos a bajarlo un poquito para poderlo ver mejor. Lo bajé demasiado. Ahí, perfecto. Ok, Maripili, vamos. Closing disclosure. Ok, el closing disclosure. Pues la primera parte que vamos a ver, el date issue, esa es la fecha cuando yo le envío a ustedes ese closing disclosure. Y de ahí es que empezamos a contar los 3 días. O sea que ahí dice si es 11/15, el 11/15 fue un sábado, pues el sábado
Eso quiere decir que yo puedo cerrar ese préstamo si si usted firmó Estaba. el CD inicial, yo puedo cerrar entonces el miércoles, porque no cuento domingo porque no es un día hábil, y entonces sería lunes, martes y miércoles. ¿Cuáles son los días no hábiles que no entran en ese conteo de 3? Los días no hábiles son los feriados federales, Ok. o sea, y los domingos. En el caso, por ejemplo, mañana es un feriado en Puerto Rico, Ok. pero ese feriado nosotros sí lo utilizamos como día hábil, porque no es un feriado federal. Digamos, ya que estamos cerca Ujú. del Día de Acción de Gracias, Ese sí. el jueves Ujú, no cuenta. Yo puedo entonces emitir un closing disclosure el miércoles, ujú. pero el jueves No no lo cuenta. No. Ok. Y ahí sería lunes, porque entonces yo lo emito miércoles, jueves no lo cuento, entonces sería viernes, sábado y lunes. Entonces puedo cerrar el lunes próximo, que Ok. sería el 1 de diciembre. Por eso es tan importante Ujú. esa comunicación y yo soy fiel creyente que la comunicación más efectiva es la verbal, donde, sobre todo en estas fechas que hay muchas personas de viaje, hay vendedores que tienen que venir a Ujú. los cierres, compradores que vienen, que haya una comunicación efectiva con todas las partes para evitar que tecnicismos como este, de que, oh, No puedo no, cerrar, no puedo cerrar. Y no mire, cumplo los días. Ujú. la realidad es que si ya el sistema documentó de que ese fue o esa es la fecha de emisión del documento, no hay manera No. de poder cambiarlo. Hay unas excepciones Sí, pero donde no recuerdo el nombre exacto, donde son son unas unas circunstancias circunstancias bien extremas, pero extremas. Ujú. la regulación de TILA y RESPA requieren como una documentación bien compleja, Ujú. donde prácticamente impide de que se pueda dar un waiver a esos 3 días. Sí. Pero siempre me gusta comentarlo porque siempre hay gente Existe, que pero googlea la sí. información, Ujú. pero eso no Bien es, complicado. es bien complicado y no es la habitual, porque obviamente se pudiese más adelante interpretar que a lo mejor esa persona no tuvo el tiempo O que el banco no le dio el del tiempo. tiempo para analizar y cumplir con el derecho que tiene ese consumidor. Ujú. Entonces, aquí en nuestro comprador, que se llama Informado Rivera, mira qué bonito el nombre, una de las cosas que Maripili y yo estábamos hablando es lo importante de usted verificar que su nombre esté bien escrito y de igual manera Es de los vendedores. tenemos varios corredores ¿verdad? Como parte de este grupo y Ujú. también hay vendedores de propiedades en esta área donde aparece el nombre del vendedor. eh, surja la información correcta y estén los nombres bien de las partes. Ujú. ¿Ok? Y porque así es como sale Kate. Los cheques, Muy bien. Aquí va a estar la dirección de la propiedad, el precio de venta, los el términos. tipo de préstamo, también los términos. Esta parte es bastante similar al loan a estimate. lo que es el loan estimate. Y aquí tenemos la Ah, aportación del final. cliente. Esta parte es bastante similar a lo que es el loan Y es el estimate. cash to close, lo que es la aportación, no es el closing cost. Exactamente. Ujú. Esta es la parte que tendría que aportar. Y bien importante, una de las cosas de los cierres es que usted debe de preguntar a la institución bancaria donde usted está haciendo la transacción cómo usted tiene que llevar ese dinero al cierre. Si es un cheque de gerente, si es una transferencia, un wire. Bien importante esa información. Recuerde que ninguna institución le va a aceptar un cheque personal. No, Eso nunca. Eso nunca va a pasar y todavía hemos tenido Sí. casos donde las personas llegan con un cheque cheque. personal y entonces ahí esos son los casos que se atrasan los cierres, que hay que esperar que te salga la persona, que vuelva y es bien importante la comunicación. Vamos entonces a la segunda página de lo que es el Closing Disclosure. Ya este documento es distinto. Es distinto porque es más detallado. Ok, voy a cerrarlo aquí un poquito para verlo mejor. Aquí está lo que fue el descuento y sale el detalle y nos vamos a fijar en la parte
de lo que es el comprador, a pesar de que hay un área del vendedor, pero la que trabajamos para efectos de este seminario, de este webinar, fue la de el comprador. Aparecen también, ¿verdad? Lo que son los días de intereses. Maripili, no sé si tú quieras, déjame ponerlo un poquito más grande. Sí. Aquí. Bueno, ahí no dice los días, pero debería decir de tal fecha a tal fecha. Exacto. Pero es en el caso de los intereses por día, como habíamos dicho, es desde el día del cierre hasta el último día del mes y ahí uno está prepagando los intereses, porque como mencionó ahorita Aileen, uno paga por mes vivido. O sea que yo estoy prepagando esos días que estoy viviendo mi propiedad en el mes que estoy cerrando. O sea que si yo cierro ahora en noviembre, voy a pagar desde hoy, ponle que te doy 18 hasta el 30, voy a pagar esos intereses, ¿verdad? Y lo estoy prepagando porque supuestamente la hipoteca yo la voy a poder pagar si fuese normal en diciembre. Correcto. Y estoy prepagando esos intereses y después el diciembre los intereses se pagan en enero y ahí sería su primer pago oficial de la hipoteca. Muy bien. Así que tenemos aquí todo lo que es los gastos los de gastos. cierre. También hay gastos que pueden variar de transacción, como si hay alguna cantidad que haya que tomar en reserva, de contribuciones, de seguros. Y vamos entonces ahora a lo que es la tercera página de lo que es el Closing Disclosure, que también les comento que puede ser que usted escuche a alguien diciendo, mira, te estoy enviando el CD, ¿verdad? A nivel de la banca, ese es el nombre que utilizamos de una manera. Así que si usted escucha la palabra CD, es el Closing Disclosure. Aquí, en esta parte, el sistema le divulga a la persona qué fue lo que se divulgó exactamente en el long estimate y cómo cambió y cómo va a estar cerrando. Me gustaría, Maripili, que esta parte la explicaras tú también. Sí. Sí, en el caso del CD, en la página 3, se establecen lo que son unos créditos y unos cobros a los vendedores y a los compradores de seguros y de contribuciones. Usualmente, cuando se firma un contrato de compraventa, hay una cláusula que dice que el comprador será responsable del pago de contribuciones desde la fecha de cierre en adelante. Pues eso se establece como una prorrata. Y el mantenimiento igual, los pagos de mantenimiento que se hacen mensual. Pues si yo cierro hoy, pues yo voy a ser responsable, según los contratos, de hoy en adelante de pagar ese mantenimiento. Pero ¿qué pasa en esas pasas? Que usualmente esos gastos ya fueron pagados por el vendedor. Pues entonces yo lo que hago es que le voy a dar un crédito al vendedor y se lo voy a cobrar a mi comprador para que le pague esa partida al vendedor de esos costos que ya fueron pagados con anterioridad y hay que devolvérselo a la parte vendedora. Correcto. Así que volvemos. Cada caso es distinto. Cuando hay acuerdos diferentes, porque a lo mejor el vendedor dice no me devuelvas nada. Exactamente. Y en todos los cierres, como parte de la documentación que se utiliza para que el departamento de cierre haga este closing disclosure final, son la carta de mantenimiento actualizada, donde se identifica la información que Maripili acaba de mencionar, los balances de cancelación, la certificación del CRIM para ver hasta cuándo, qué pagos se han realizado de las contribuciones de la propiedad y como Maripili mencionó, la persona que adquiere es responsable de todos estos pagos del día del cierre en adelante. Por tanto, si ese vendedor ya pagó algo a futuro, hay que devolverle a ese vendedor eso que pagó que ya no le corresponde a él. De igual manera, aquí si se fijan, está en la parte L lo que es el depósito que dio la persona, se considera, y lo que la persona pagó cuando originó el préstamo, que son los 799, eso lo que haya puede pagado. variar. Si en esta transacción hubiese un seller concession, que el vendedor está ¿verdad? Aportando algo, a la compra. surge aquí, o si estuviésemos hablando de un caso utilizando los fondos del programa de asistencia directa al comprador, también esta partida se estaría poniendo en esta área para que luego
todo esto se le acredite a la parte compradora y surja lo que tiene que traer al cierre. Exacto, la parte de arriba son cobros, la parte de abajo son créditos en el caso del comprador. Y viceversa, en el caso del vendedor, la parte de arriba son créditos y la parte de abajo son cobros. Por eso es que esta área de aquí, Maripili, causa mucha duda porque la persona dice, pero ¿cómo va a ser si yo estoy vendiendo en 200,000? ¿Por qué Sí. me están poniendo aquí 212,000? Sí. Bueno, se está poniendo esa Porque eso es lo que cantidad. supuestamente tienes que pagarle al banco toda esa transacción, el precio de venta, pero como hay un financiamiento, pues ahí es que se le resta y entonces resulta en la aportación final después de los créditos, que es el depósito, el monto de la hipoteca y cualquier cobro que tú hayas dado al banco para originar el préstamo. Correcto. Así que obviamente ya esta última página es información que habla, ¿verdad? De la cuenta escrow, que es la cuenta que se crea para administrar los fondos del pago que usted hace mensualmente para pagar las partidas de seguro, contribuciones y demás. También obviamente aquí aparece nuestro amigo APR, que ya hablamos, y también aparece la información de quién va a ser el banco, quién fue el corredor de bienes raíces, y aparece también la información del banquero hipotecario que trabajó lo que es el préstamo. Vamos entonces a salirnos ya de aquí y para continuar, ya estamos terminando con la presentación. Cambios de circunstancias. Hay cambios de circunstancias también en un para closing disclosure. Sí, pueden haber cambios de circunstancias para un closing disclosure. Hay unos que pueden afectar nuevamente y hay que esperar 3 días de nuevo. Y en esos casos pueden ser o por el banco o pueden ser porque el cliente lo solicita. Por ejemplo, un cliente uno recibe el closing disclosure y luego de recibirlo dice, diablo, caramba, yo quisiera pagar en verdad menos gastos. Para pagar menos gastos, usualmente eso conlleva una alza en el interés. Pues si ese cambio afecta el APR por más de un octavo, por 0.125, pues uno le emite un nuevo closing disclosure al cliente, pero tiene que esperar 3 días nuevamente. Igual si cambia el tipo de producto, también eso pudiese implicar esperar 3 días más. Ahora hay unos CAD que también se le puede recibir un closing disclosure nuevo con un cambio de circunstancia, pero no afectan los 3 días. Y en esos casos, pues si hubo que pedir un estudio de título nuevo porque pasaron el tiempo, pues yo puedo pedir el estudio, se lo envío un closing disclosure revisado, pero no tengo que esperar los 3 días. Y puedo cerrar al próximo día si es necesario. Exacto. Recuerden que todo esto que Maripili acaba de explicar, que pudiese haber circunstancias o escenarios donde esos 3 días se puedan extender, es para cumplir con lo que busca la regulación, que es que la persona tenga el tiempo de evaluar y tener tiempo para entender la transacción que va a estar cerrando eventualmente y que va a estar firmando con el abogado, como mencionamos. Entonces, ¿qué sigue después de este webinar? Pues mire, yo me gustaría compartir con ustedes una guía dirigida a compradores sobre el proceso de cierre hipotecario. Así que si usted va a su WhatsApp, envía al 448-2622 la palabra hipoteca, no con S en singular, hipoteca, va a estar recibiendo esta guía donde no tan solo va a obtener la información que acabamos de hablar sobre qué es un loan estimate, qué es un closing disclosure, también va a estar obteniendo las definiciones de términos que se utilizan y que no son habituales para la mayoría de las personas en un proceso de comprar una propiedad. Así que usted va a ir a la aplicación de WhatsApp, va a enviar el mensaje al 448-2622, la palabra hipoteca, y va a estar recibiendo, pues obviamente, esta guía para usted y va a poder seguir educándose sobre el proceso de comprar una propiedad mediante financiamiento.
Luego de esto, pues mire, usted debe de agendar una consulta con un banquero hipotecario experto para que evalúe su caso, establezca un plan y miren, algo bien importante que he estado diciendo constantemente es que de ahora en adelante usted va a escuchar a quienes lo han logrado. Sabemos que hay una falta de inventario significativa, donde a veces las noticias no son alentadoras. Hoy mismo en el periódico El Nuevo Día, pues salió un artículo sobre esto, pero sin embargo, si bien es cierto que todas estas cosas que surgen en las noticias es verdad, también es cierto que hay muchísimas personas que han logrado comprar una propiedad. Así que los invito a que escuchen a esas personas, no le van a decir que todo ha sido color de rosa, pero le pueden compartir qué cosas hicieron, qué hizo lograr comprar su propiedad. Así que mire, escuche a quienes lo han logrado. Le damos las gracias por estar en este webinar. Esperamos que haya sido de muchísima beneficio para ustedes. Si me permite, Maritili, voy a quitar por aquí la presentación para ir a las preguntas. Vamos a ver. Empecemos. El teléfono 787-448-2622. 787-448-2622. Escribe la palabra hipoteca en singular y va a estar recibiendo la guía. La va a poder descargar. Entonces, gracias por su tiempo. Ok, vamos a ver. Wanda Reyes está pidiendo el teléfono de María del Pilar, que no mira su nombre. Pero lo que obviamente María del Pilar es un recurso, ¿verdad? Una persona que estamos trayendo este webinar. Si desean alguna información en específico, pueden escribirme ese mismo número, el 448-2622, y con mucho gusto yo voy entonces a preguntarle a Maripili y les doy la información. ¿Hay alguna otra pregunta para agendar una orientación? Pues miren, a las personas que escribieron en el WhatsApp al 787-448-2622, luego de estar recibiendo la guía, como unos 15 minutitos, van a estar recibiendo también un link donde se interesan agendar una cita o una orientación a través de la plataforma Teams, van a poder agendar y reunirse conmigo. Los que me conocen saben que a mí me encanta hablar. Si no se han dado cuenta. Si no se han dado cuenta. Y me gusta esa primera entrevista hacerla de esa manera. Soy fiel creyente de que la comunicación más efectiva es la verbal y comprar una propiedad mediante financiamiento requiere una comunicación efectiva. Y por eso es que me gusta esa primera orientación, hacerla de esa manera. Excelente presentación, valiosa, gracias, pero queremos preguntas. Buenas noches. Explicamos también que Explicamos también, miren, y se nos apagaron hasta la luz y todo, no sé si se dieron cuenta. Vamos a ver qué más. Para calificar, el reloj se puede... ¿El reloj se puede activar? No, el reloj tiene que ya estar un reloj antes de poder emitir un closing disclosure. El reloj se hace con un loan estimate. Correcto. Vamos entonces a alguna otra pregunta que tengan. Agradecemos a todas las personas que estuvieron durante todo el webinar. ¿Algo más que quieras mencionar de manera de resumen? Bueno, yo quiero decir algo, ¿ves? Que yo soy del que más hablo. Lo importante y el objetivo de este webinar es que usted se familiarice con estos dos documentos que son la esencia de un cierre hipotecario, el loan estimate y el closing disclosure. No hay... Comprar una propiedad en estos tiempos requiere una estrategia, usted conocer, hablar, identificar un corredor de bienes raíces que lo asista a comprar o a conseguir en el área que usted quiere, trabajar de la mano con un banquero hipotecario experto que lo ayude no tan solo a identificar hasta qué cantidad de hipoteca usted califica, sino saber
qué tipo de propiedad y qué tipo de financiamiento se ajusta a su necesidad financiera. Si me dieron el loan estimate sin el rate lock, ¿debería solicitar otro loan estimate con el...? El banco lo va a proveer. Correcto. El banco lo provee una vez establezcan ya que su préstamo está, usualmente el rate lock se establece ya cuando el préstamo está a punto de cerrar. Correcto. Entonces, están preguntando que cuáles son los seguros obligatorios para incluir en una hipoteca. Va a estar el seguro Hazard, que ese es el seguro que protege la propiedad contra incendio, huracán y terremoto. Obviamente, eso es requisito porque tenemos que entender que lo que garantiza ese préstamo es la hipoteca. Así que la propiedad. Exacto, y obviamente lo que busca el inversionista, FHA, rural o veterano, como lo que garantiza es la propiedad en un evento como un incendio, huracán y terremoto, ellos quieren asegurarse de que esté debidamente cubierta para que después de ese evento esa propiedad pueda estar en la misma condición que cuando se otorgó el préstamo. El seguro de flood, si está en una zona inundable, también es requisito. O sea, eso, usted puede poner un seguro de flood si quiere por su cuenta, pero si la propiedad cae en zona inundable, es un requisito que se le incluya un seguro de inundación. Correcto. Aquí me están preguntando por el seguro hipotecario y el CRIM también se incluye en el pago mensual. Lo que es el mantenimiento no, o el HOA no se incluye en el pago mensual, sin embargo, para efectos de calificación sí se considera. Y estos son unas constantes que varían de propiedad a propiedad. Por eso es que yo puedo tener una persona que califique para una hipoteca financiando 200,000 con un pago de mantenimiento de $100 y un pago de CRIM de 25, pero para otra hipoteca financiando la misma cantidad con unas constantes mayores de mantenimiento y CRIM no califiquen. Por eso es que es tan importante esa comunicación y para poder emitir ese loan estimate, tener la información de lo que es la propiedad en específico para identificar esas constantes y ese tipo de financiamiento que se puede y el seguro hipotecario también depende del producto y se paga usualmente, siempre se va a pagar en los préstamos FHA, en los préstamos rural también se paga. Ahora, hay préstamos convencionales que llevan un seguro hipotecario privado y eso depende del monto del financiamiento que usted va a tomar versus el precio de la propiedad. Correcto. Me están preguntando si el webinar se está grabando y sí, durante los próximos días van a estar recibiendo un correo electrónico con el link para poder volver a ver lo que es el webinar. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo para los gastos de cierre, ya sea un vendedor o dueño? Bueno, con relación a los gastos de cierre, y me imagino que en este caso la persona es anónima, está preguntando cómo llegar a un acuerdo entre comprador y vendedor con relación a los gastos. El banco no interviene en esa negociación, ese es un acuerdo entre las partes. Normalmente los costos de la escritura de compraventa los asume la parte vendedora, salvo que pacten lo contrario. Dado a la falta de inventario, es muy común en vías de un comprador y ser más atractivo para el vendedor que le venda la propiedad, que este comprador asuma ese costo. Es lo que acuerden las partes. El banco ahí no interviene en dejar saber quién va a asumir cada costo. ¿Algún link sobre la información de los diferentes préstamos? Les menciono, si enviaron la palabra hipoteca por WhatsApp al 787-448-2622, ahí hay un detalle también de los tipos de préstamos, un pequeño resumen donde va a poder identificar la variedad de préstamos disponibles en Puerto Rico. ¿Hay alguna diferencia entre la información de los documentos con FHA convencional? Sí.
la documentación que se requiere para un préstamo FHA o para un préstamo convencional va a variar dependiendo la propiedad. Ejemplo, si es un condominio, si es una casa, el empleo de la persona. No es lo mismo la documentación que se requiere para una persona que trabaja por cuenta propia o para una persona que trabaja de manera asalariada. Cada caso es distinto. Estuve en el webinar pasado, excelente, al igual que este. Mañana conversamos. Muy bien, excelente. Si es una compra cash, No. de igual modo, No. ¿son los 3 días? No. 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 Cuando hay una transacción cash, no entra la Financiamiento. regulación de TILA y RESPA. Estas dos regulaciones, estas leyes aplican cuando se va a otorgar una hipoteca. Exacto. Muchas gracias, buen contenido, todo ha sido muy excelente. Qué bueno que les ha gustado. ¿En qué área se...? Hasta que asumir el vendedor, ok, por los asuntos de la escritura. Ok, en el Vamos a closing leer la pregunta disclosure. que no... Ok, la pregunta es, ¿en qué área se vería desglosado los gastos que asumirá el vendedor por los asuntos de la escritura? En el closing disclosure, en la segunda página, hay las primeras 2 columnas le pertenecen al comprador y la tercera y la cuarta pertenecen al vendedor. Y ahí entonces se va a desglosar los gastos que el vendedor va a asumir o va a pagar porque le corresponden. Por ejemplo, las comisiones de los realtors se van a ver desglosados en la página 3. Ahora, si va a pagar los gastos de los honorarios o cualquier otro gasto que él va a asumir, pues sería ahí en la columna 3 de la página 2 del Close Disclosure. Ok, muy bien. Pues miren, ya con esto hemos terminado. A mí me gustaría, voy a hacer una prueba a todas las personas que están aquí. ¿Cuál es el consejo principal que dimos en el día de hoy? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que escuchar? Les di ahí una, como le dicen los españoles, una chuleta. Ajá. ¿A quién hay que escuchar? Vamos a ver si los escriben Sí. para terminar. ¿A quién vamos a escuchar? Ay, A quien lo ha muy logrado. bien, Muy Viviana. bien, Viviana. Así que esperamos que tengan una excelente noche. Gracias por la confianza y permitirnos brindarles la información. Estén pendientes a los próximos webinars donde vamos a seguir compartiendo información relevante de cómo comprar una propiedad mediante financiamiento. Y gracias aquí a mi querida amiga María del Pilar, María del Pilar Requena, alias Maripili, por acompañarme y por ser tan excelente profesional y a la que admiro mucho. Que estén bien y que descansen. Bye bye. Bye bye.